También es una paradoja de la vida que me toque sustituir al juez Emilio Calatayud, porque aparte de la presentación que ha hecho Carmen de mí, mis credenciales, hoy tengo 28 años y hoy pues me he convertido en lo que me he convertido, ¿no? Y en esto que ha explicado Carmen, en estas etiquetas profesionales, que como decía el ponente de antes, ¿no? Que muy interesante todo lo que ha dicho de alimentación, desde luego ahora a ver quién va al supermercado a comprar con toda esta información que tenemos y no se le cae el alma al suelo. Pero bueno, bueno, también a las tiendas Marsans y todo esto, ahí encontraremos cosas más razonables, ¿vale? Pero bueno, dejando estas informaciones espeluznantes, sí que encuentro una paradoja, porque si bien yo no puedo ser el juez Emilio Calatayud, sí que podría haber sido perfectamente uno de los que pasaban por su juzgado. De hecho, os he preparado... De hecho, os he preparado un currículum de lo que es mi currículum como teenager, ¿vale? Entiendo que aquí hay muchos maestros, entonces, bueno, si tenéis pupilos como lo que describiré yo ahora, pues sobre todo os quiero transmitir el mensaje de que siempre hay esperanza para todos. Y os lo digo en serio porque es la historia de mi vida, ¿vale? Entonces, yo la primera vez que fiché en comisaría fue... Bueno, todo esto tengo que decir que fue un colegio privado. Nunca me faltó, al revés, o sea, solo puedo estar agradecidos por todo lo que materialmente la vida me ha dado de punto de partida, así que no es que venga de una barriada marginal de Barcelona y que sea en fin, que realmente no habían causas así, sino simplemente una rebeldía sin ningún tipo de sentido, ¿no? Hoy en día he escrito un libro que es de filosofía rebelde, pero la rebeldía de este libro no tiene nada que ver con la rebeldía mía de aquel entonces, ¿no? Y bueno, como os decía, podría haber sido uno de los pupilos de Emilio, porque a los 13 años ya estuve en comisaría. En la comisaría de los Mossos d'Esquadra que tienen aquí en el Pueblo Nuevo, ¿vale? Era de las primeras, era una comisaría piloto, yo tenía 13 años y ahí estaba estrenándola, ¿no? Luego también fui expulsado de 2 colegios. Empecé a fumar tabaco a los 13 años, fumé mi primer porro a los 15 años y probé absolutamente todas las drogas. Y os tengo que decir y siento si alguien tiene moral al respecto, que no me arrepiento de haberlo hecho. Bueno, gracias. No sé si es ironía o real, pero bueno, gracias. A ver, entonces, la verdad, bueno, entonces este es mi currículum no oficial, ¿vale? Entonces, esto me llevó a una situación muy límite, ¿vale? Ahora es muy fácil explicarlo delante de un auditorio, cuando más o menos el final de esta historia ha sido feliz, ¿no? Pero la verdad es que mientras yo hablo, y ya puedo dar por concluido esa etapa en mi vida, hay millones de adolescentes en este mundo que siguen en esa misma situación, ¿no? Que siguen en ese pozo sin fondo, que siguen en esa lucha sin final, que siguen en ese laberinto que es para muchos la adolescencia, ¿no? Un laberinto que muchas veces no tiene final y del cual es difícil salir para muchos. Entonces, en mi caso, acabé repitiendo, evidentemente, con toda la información que os he dado, cualquier quinielista de 3 al cuarto apuesta que como mínimo se pierde un curso este chico. Y así fue, acabé perdiendo un curso, aunque luego, tras acabar de perder el curso, lo que hice fue, mis padres ya totalmente superados por la situación, recurrieron a la ayuda profesional y fueron a buscar psicólogos. Entonces me llevaron a varios psicólogos, me analizaron, entiendo que por aquí debe haber más de un psicólogo, y estas risas me confirman mi pregunta. Entonces los psicólogos me diagnosticaron algo que, bueno, la hiperactividad, que es algo que prácticamente hoy dicen que hay manadas de gente y teenagers que seguramente en vuestro día a día os habéis de lidiar, ¿no? Con esta situación. Me diagnosticaron una serie de cosas y bueno, entonces me pusieron una psicóloga que me ayudó y bueno, a partir de ahí empezó otra vida para mí, ¿vale? Entonces realmente la buena suerte que tuve es que la psicóloga realmente nos hicimos muy amigos, ¿no? Y en base a esa amistad
pues bueno, fueron saliendo cosas, aunque tampoco era el tema este que os quería hablar. Entonces, volviendo a lo que os quería decir, sí que tras esta catarsis que viví, sí que decidí, por un tema me informé y vi que los que seguían el camino de las ovejas perdidas, vinieran de donde vinieran, acababan a los 18, 19 años, 20 años, habiendo de hacer trabajos muy poco remunerados y muy duros. Entonces, realmente, entre tanto porro que me fumaba, me quedaba un ápice de lucidez. Y ese ápice fue el que me hizo ver que realmente era mucho más inteligente estudiar una carrera que trabajar, o era más cómoda la vida de estudiar una carrera que la de estar trabajando en una obra, por ejemplo, tirando cables, ¿vale? Entonces, por este tema tan pragmático, me volví un cínico y entonces dije, no, pues vamos a estudiar, ¿no? Así la vida será más fácil y, oye, tú, universidad, tal. Entonces, pero claro, ya había de hacer algo que no estaba consiguiendo, que era conseguir aprobar curso por año e intentar llegar con una nota de corte algo decente para entrar en algo que no fuera un cuchitril para poder tener una buena carrera, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó una segunda fase de mi vida, en la cual también hay muchos otros teenagers, y seguramente son muchos más que los que están absolutamente perdidos, que yo los llamo los cínicos. Porque realmente hacen lo que hacen porque toca, porque hay que hacerlo, por cumplir, y bueno, y realmente no consiguen desarrollar lo mejor de sí mismos, no consiguen brillar como un candelabro en la oscuridad, ¿no? Sino que simplemente se conforman con eso, con ser, con ir pasando y con poco a poco, pues no dejar aflorar el fruto sagrado que hay dentro de cada uno de nosotros, no dejar que cada gusano que hay dentro de nosotros se convierta en una mariposa, sino que se conforman con ser un medio gusano con una ala que le está saliendo, pero que no se esfuerza para nada más. Entonces, en este periodo de mi vida, cínicamente fui cumpliendo con mis obligaciones y así tranquilamente llegué a los 21, bueno, acabé entrando a la universidad y bueno, realmente ya para mis padres y tal fue como, ostras tú, porque realmente, con lo que he explicado antes, o sea, las quinielas eran que si pasaba los 20 años ya, o sea, vivo, ya realmente era una buena noticia. Pero entonces tuve 3 experiencias, ¿vale?, que realmente cambiaron totalmente mi manera de comprender, de ver y de entender la vida, de entender a mí mismo y de entender la realidad. Esas 3 experiencias, que las compartiré como pueda aquí ahora, fueron las que fueron como una verdadera catarsis y a partir de ahí me empecé a vibrar, empecé a dar el 100%, empecé a poner todo lo que hay dentro de mí, puse toda la carne en el asador, aunque con lo que han dicho en la conferencia de antes, habremos de buscar otro alimento más sano, pero puse todo todo el salmón ahumado en la puse todo. Ah, no, que el salmón tampoco, sí, no, un poquito sí. Ah, no, ahumado no. Bueno, pues salmón a la plancha. Entonces, als calçots, diuen per aquí. També. Vale, entonces, ¿cuáles fueron estas 3 experiencias que os comentaba, no? Entonces, bueno, fui a Londres a vivir porque me busqué unas prácticas de trabajo mientras estudiaba la carrera y me fui a Londres por cosas de la vida. Entonces, en Londres realmente fue una experiencia increíble, pero al volver de Londres contacté por primera vez con algo que ahora luego fui investigando y vi que era algo muy normal, ¿no? Que 30, 40 años la gente le coge la crisis, ¿no? Que se llama la crisis de los 30, la crisis de los 40, pero a mí no sé por qué, seguramente por la vida de cinismo que ya llevaba desde muy jovencito, que me cogió a los 21 años. Entonces, a los 21 años, al volver de Londres, me cogió lo que a la mayoría de gente le coge la crisis de los 40, pero con 21 años. Entonces, ahora me encanta poderlo comentar con risas, pero en aquel momento todo eran lágrimas. Y entonces en aquel momento volví y contacté con algo que es muy potente y no sé, yo entiendo que luego la vida me llevó a investigar en muchas religiones, en muchas filosofías y vi que es algo que todas las religiones, todos los movimientos filosóficos han hablado de ello, ¿no? Y es el vacío, es contactar con el vacío y da vértigo, pero es que así es, más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestro corazón, más allá de todo hay un vacío. Hay un vacío gigante, somos vacío y vivimos en un universo vacío. Y en ese vacío, conectar con eso es algo que da vértigo y depende a qué edad te pasa, realmente te puede cambiar para siempre, ¿no? Entonces, desde esa experiencia del vacío,
fue cuando realmente ya dije, bueno, o sea, yo ya no me puedo engañar más, ya esta vida de cínico, de ir cumpliendo con lo que se me espera, con ir aprobando como puedo y seguir tirando, realmente ya se me hizo totalmente insostenible, porque era tan evidente para mí la mentira de lo que estaba viviendo, la farsa de todo esto, que también cuando escuchaba porque lo estoy citando continuamente, cuando escuchaba a José Ramón también y hablaba de la mentira en la cual la industria agroalimentaria nos tiene totalmente por sus intereses y nos tienen totalmente en una gran mentira, ¿no?, sobre la alimentación, pues un poco eso es como yo ya me sentí al contactar con ese vacío, ¿no?, con la gran mentira que para mí era todo lo que las creencias que me habían dicho, ¿no?, estudia una carrera, cumple, ves a la universidad, entonces tendrás un trabajo. Todo lo que me habían dicho que sabía hacer realmente se me cayó. Fue como un castillo de naipes y bueno, entonces empezó mi búsqueda de verdad, ¿no? Y al hacerse eso insostenible, ya realmente dije, voy a buscar, y esta fue mi idea de loco de 21 años, me propuse buscar la verdad, y este es el proyecto en el que me marqué con 21 años, ¿no? La verdad de la vida, la verdad de todo. O sea, quería saber la verdad, me sentía tan engañado, tan vacío, tan triste y tan solo, que quería verdad, quería algo de verdad en este mundo. Y realmente es algo complicado, porque vivimos en una continua farsa, y esta sociedad, que sin duda es la que ha conseguido los niveles de bienestar más increíbles en toda la historia de la humanidad, sí que de todas maneras se le puede hacer una crítica, es que muchas veces la verdad es un bien que escasea, ¿no? Ayer o antes de ayer viendo el debate de los políticos, eso es una vergüenza. O sea, eso se lo habrían de prohibir. O sea, yo no entiendo cómo lo pasan por la tele, eso es una inmoralidad. O sea, bueno, en fin, encima me ha tocado hacer de interventor en las mesas electorales, pues no, es que han metido al perro en la despensa. O sea, pienso hacer campaña porque la gente vote en blanco, ¿no? Esto es porque hasta que no haya un partido que realmente se comprometa con la verdad, pues realmente no creo que sea digno de... Y tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no?, y los políticos que votamos, aunque cada vez es más gente la que no vota y cada vez más gente la que vota en blanco. Pero bueno, a ellos les da igual, mientras vayan cobrando sus... Pero bueno, este es otro tema, en fin, dejémoslo, no nos vayamos. Entonces, volviendo al vacío, a la educación, entonces me puse a buscar como un loco. Entonces, la verdad había de estar en algún lado. Busqué en mi familia, busqué en religiones, busqué en el cristianismo, busqué en el hinduismo, busqué en el budismo, viajé por el mundo, estuve en India, estuve en México con chamanas, estuve en lo que ahora es, bueno, un estado en la frontera entre Tibet y China, estuve en África varias veces, estuve buscando a místicos sufíes. Y realmente, bueno, todo esto, claro, evidentemente, mientras estudiaba una carrera, luego tenía unos trabajos, o sea, que se puede decir que era como mi hobby, o sea, mi pasatiempo era, evidentemente esto no lo podía compartir, ¿no?, porque en el trabajo era, oye, ¿qué haces estas vacaciones?, ¿no? Y yo, no, nada, me voy a buscar un chamán a México a ver si me dice cuál es el sentido, cuál es la verdad, porque ya no me creo nada de lo que me decís. Evidentemente no lo podía decir. Y bueno, y explicaba a otras, no, pues me voy a México de vacaciones, muy bien, pues venga, una palmadita, ¿no? ¿Qué te vas a Cancún? La pulserita y tal, ¿no? Y sí. Porque a veces, en fin, era consciente que bueno, a veces eso de saber gestionar la información, ¿no?, que tienes, y esto es otro tema importante. Entonces, ¿y qué es lo que encontré? Que eso es lo que intenté resumir en el libro. O sea, no os quiero vender nada, en serio, pero es que realmente escribí este libro para explicar esto de la o sea, en serio que no es propaganda, pero escribí el libro para explicar toda la búsqueda que había hecho y intentarla aplicar en el desarrollo humano y el liderazgo. Entonces, lo que fui encontrando, lo que empecé a percibir que era un mensaje que era común en todas las religiones, ya hablara con chamanas mexicanas, con monjes jesuitas por aquí, ya estuviera en India con estos que van desnudos y se llaman
Exacto, gracias. Los sadhus, los renunciantes en hindi, ¿no? Que quiere decir que ya, estos ya ven, o sea, ya directamente renuncian hasta vestir y van en bolas, van desnudos, como el señor aquel que se hizo famoso en Barcelona, que ahora por la campaña, bueno, en fin, ahora ya no podrá ir en bolas porque han cambiado la reglamentación, pero en India es una tradición espiritual muy antigua y consiste en renunciar a todo, renunciar a la vida material para totalmente volcarte en lo espiritual. Pues bueno, ya sea hablando con estos sadhus exhibicionistas, ya sea hablando con monjes cristianos, encontraba una esencia común en todo lo que encontraba, ¿no? En mi búsqueda fui encontrándome con mucha gente, ¿no? Me acuerdo que en India me entrevisté con Álvaro Enterría, que es un experto que vaya cosas de la vida, porque yo tampoco sabía que acabaría escribiendo un libro de este tema y tal, pero me fui encontrando como gente, también fui hablando con estos del CTR, con los que he colaborado, aunque ahora estoy un poco más liado y no puedo tanto como me gustaría, pero con los del CTR también los fui encontrando, grandes expertos en este tema, para, digamos, que toda la información que yo estaba teniendo la fui filtrando intelectualmente, ¿no? Porque un poco para ver que tampoco era ninguna ida de olla máxima lo que estaba explicando. Entonces, ¿qué es lo que encontré? Pues lo que encontré, y por eso el libro le llamé Filosofía Rebelde, es que al final la filosofía, la auténtica filosofía, consiste en la sabiduría, y al final la sabiduría siempre acaba siendo sabiduría sobre uno mismo. Y eso es precisamente lo que encontré en todos lados, buscara donde buscara. Porque al final, todas las grandes tradiciones, todas las grandes religiones, todos los grandes sabios saben que si buscamos dentro nuestro, acabaremos encontrando nuestros valores, y que nuestros valores nos dan valor. Y por tanto, por eso toda la sabiduría universal del planeta apunta hacia una cosa, y es la sabiduría de uno mismo. Bueno, gracias. Ya acabo, si queréis. Si queréis que corte, me lo decís antes de que me ponga la lucecita. Vale, a ver, entonces... y luego, la otra paradoja que encontré, y es la otra parte, o sea, el título del libro es Filosofía Rebelde. Entonces, ¿por qué filosofía? Ya empezáis a oleros un poco, aunque evidentemente no vamos a entrar al trapo con todo lo que eso conlleva, ¿no? ¿Y por qué rebelde, no? Porque lo que me fui encontrando es que los portavoces universales a lo largo de la historia que habían encarnado esa filosofía, y os voy a poner 4 ejemplos, Sócrates, que revolucionó toda la mayéutica, todo el pensamiento griego, Jesús de Nazaret, que propuso una malentendida renovación de la espiritualidad judía, digo malentendida porque aún creo que no se ha entendido y seguramente no llegaremos a tiempo para entenderlo, ya directamente habremos agotado el planeta, pero bueno. Entonces, una malentendida. Y luego Gandhi o Martin Luther King, ya en este siglo XX, que propusieron las mejoras que seguro que todo el auditorio conoce, ¿no? En derechos, en colonialismo y en derechos sociales, concretamente con los negros y sus derechos civiles en los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, estos 4 representantes de esta filosofía, de esta sabiduría sobre uno mismo, los 4 habían hecho un gran trabajo introspectivo previo. O sea, antes de la acción, que por supuesto hicieron acción, hicieron autoconocimiento y desde allá, desde sus valores, con el valor que tuvieron, fueron a la acción. Y lo que vi es que estos 4, por ejemplo, en el libro tengo una lista de 40 tíos o más que han llegado a esta filosofía, ¿no? Pero lo que vi es que estos 4, fijaros que Sócrates fue asesinado por sus contemporáneos, le hicieron comer la cicuta, que es un veneno, fue juzgado y condenado. Jesús de Nazaret también fue juzgado y condenado. Gandhi no fue juzgado, fue asesinado con una bala por un devoto fanático hindú. Y Martin Luther King fue asesinado. En fin, aunque seguramente detrás de estos asesinos hay un vete a saber lo que hay, ¿no? Pero el hecho es que los contemporáneos de estos 4 personas que encarnaron la sabiduría de uno mismo, que se conocieron a sí mismos, su destino fue el mismo, fue común y fue la muerte, ¿no? Y esto es por lo que es rebelde la sabiduría, porque innova, porque aporta algo nuevo. Y al statu quo, que no es más que el estado de las cosas, no es un grupo de individuos, como hay gente que cuando habla del statu quo, como si fueran 4 personas que hay allá, ¿no? El statu quo somos todos, es el estado de las cosas. Y cuando hay un estado de las cosas, cuando hay un statu quo, siempre la novedad es una amenaza para ese estado de las cosas, ¿no? Bueno, y con los inmigrantes hoy en día pasa lo mismo, estos conflictos que hay en la Banlieue, en París, que hubo, al final no deja de ser eso un poco, ¿no? Que hay un statu quo, un estado de las cosas, y que una novedad, algo nuevo, amenaza el estado de las cosas, y la gente reacciona. Y la gente reacciona porque tenemos miedo al cambio, y es una paradoja, porque el cambio es la ley de la vida.
Pero, paradójicamente, el ser humano vive en una lucha que está perdida de entrada de intentar resistirse al cambio, ¿no? Y de intentar luchar contra el cambio. Y esa es la segunda, lo que encontré, ¿no? Que si había todos estos que habían buscado la verdad, que se habían conocido a sí mismos, todos ellos habían acabado siendo grandes rebeldes, los condenados, los odiados, los problemáticos, en fin, cosa mala para la gran sociedad, claro. Entonces, y la gran pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿y por qué ahora? ¿Por qué en este momento histórico? ¿Por qué ahora toca y hemos de encarnar, o creo en mi humilde opinión, que es la hora de que vuelva la filosofía rebelde, ¿no? Pues vivimos en una encrucijada histórica brutal y que a mí me alucina, porque realmente si pudiera elegir un periodo histórico en la historia de la humanidad en el cual vivir, este no está nada mal, ¿eh? Es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque mira, la ciencia en apenas 200 años se cargó y se continúa cargando continuamente las creencias que durante miles de años habían tenido los seres humanos. Todo eso de repente, vacío. Toma ya, no está mal, ¿eh? Luego, las ideologías vinieron a sustituir la religión rápidamente. Cuando se empezaron a derrumbar las grandes religiones, llegaron las grandes ideologías. Comunismo, marxismo, fascismo. ¿Quién aquí? Bueno, no me respondáis, pero si preguntáramos aquí, no sé, que aún nos llevemos una sorpresa, pero si preguntáramos en un auditorio cuánta gente es fascista, nazi o comunista, sería un rara avis, sería algo muy extraño, muy paradójico, ¿no? ¿Y por qué pasa eso, no? Porque los grandes desastres, las grandes guerras, las grandes tragedias, los millones de personas que han muerto en el siglo XX fueron como consecuencia de las ideologías. Y aún hoy en día vivimos el yugo de las ideologías. Y muchos países, muchas personas, muchos imperios se rigen por las ideologías. Y las ideologías, poca gente hoy en día sigue siendo fanática de una ideología, ¿no? Y si uno puede simpatizar un poco más por estos, un poco más por esos, pero al final siempre intenta pues, estar ahí manteniendo una independencia, ¿no? Y un criterio. No es una ideología lo que condiciona el pensamiento de una persona, sino que el pensamiento intenta encontrar una ideología que lo canalice, es decir, que es un cambio respecto al origen de las ideologías, ¿vale? Entonces, en una sociedad sin religión y sin ideologías, ¿qué queda? ¿Qué puede hacer la gente para encontrar sentido en su vida? Y esto es increíble, porque entonces lo que vino, sobre todo muy movido por la influencia de Estados Unidos, es innegable, ¿no? Nos ha tocado vivir en los tiempos del Imperio Americano, y que va a durar muchos años más seguro, y bajo este imperio vino la creencia, y que no estaba tan arraigada, sobre todo en España, de dar sentido a tu vida, porque viene de las teorías calvinistas del norte de Europa, algo que en España no había sido tanto, de dar sentido a tu trabajo, de dar sentido a tu vida a través del trabajo, ¿no? Y trabajar mucho, trabajar muy duro, ser muy trabajador. Y bueno, y todo esto es lo que ha desembocado también muchas veces en llevar al extremo el calvinismo y que se acaba convirtiendo al final en codicia, ¿no? Pero al final la codicia, el calvinismo extremo, tampoco da sentido a la vida, y este es el momento histórico en el que vivimos, en el cual hay un auge de la espiritualidad, hay un auge de la autoayuda, de la psicología, de todo esto. ¿Y por qué pasa? Porque la gente no tiene religión, no tiene ideología, y el trabajo no le da un sentido, o pocas veces, porque la mayoría de la gente no le gusta su trabajo. Seguramente aquí maestros es una excepción, porque un maestro que no sea vocacional, bueno, realmente Exacto, no es maestro, es profesor, si acaso, ¿no? Es profesor a sueldo. Pues, pero ya os digo que es un rara avis, la mayoría de la gente no suele. Si haces en Coherentia, que es la empresa esta que fundamos, que trabajamos la dimensión humana en las organizaciones, poquísimas veces nos encontramos en las organizaciones gente que realmente está canalizando su vocación. La mayoría de la gente está haciendo carrera para llegar a otro sitio. Es decir, que no deja de ser un paso hacia otra cosa, ¿no? Un sitio de paso. Entonces, por eso ahora, ¿no? Por eso ahora más que nunca, en este momento en el cual hay este vacío mayoritario de la gente, es cuando realmente más que nunca la sabiduría de uno mismo, la auténtica filosofía, es cuando más que nunca vuelve a ser vigente y algo que siempre ha estado presente en todos los periodos históricos de la vida para el que lo hubiera buscado,
cada día está más presente y cada día está más normalizado en nuestra sociedad y realmente, bueno, y de hecho en las organizaciones humanas, en las organizaciones, en las empresas se está introduciendo esto y se hacen cursos de esto porque saben que la gente que se conoce más así, evidentemente por interés te quiero Andrés, o sea, no están invirtiendo en este tipo de cosas porque sean unos hippies ahora de golpe todos, sino porque saben que les va a dar más dinero, porque la gente cuando se conoce más a sí misma, cuando tiene unos valores, es más eficiente, está más motivada, tiene más compromiso. Y todo eso al final acaba repercutiendo en las cuentas de resultados de los empresarios, ¿no? Entonces, al final, y también lo otro que os quería comentar, y que no sé, realmente luego, ahora al acabaré ahora muy breve, pondremos un pequeño vídeo de 1 minuto y medio para, previo a las preguntas, hacer un momento de reflexión, y luego abriremos turno de preguntas que pueden salir de todas las barbaridades que he llegado a decir. Seguro que tenéis mucho que matizar. Pero antes de eso, me gustaría deciros que para mí, evidentemente que no hay ninguna receta ni ninguna solución, ¿no? Pero a mí me pone la piel de gallina que la mayoría de jóvenes sueñen con ser funcionarios. Y si sueñan con ser funcionarios, que es muy digno y es increíblemente necesario el trabajo de los funcionarios, como el de los profesores, es impagable, hacen falta funcionarios. Pero creo que alguien que acaba siendo funcionario, por ejemplo, para ser profesor, lo ha de ser no para tener la seguridad de ser funcionario, sino porque realmente se haya conocido un poco a sí mismo, ame profundamente ser profesor y quiera ser profesor por eso, pero no para tener una falsa seguridad, porque aparte cualquier día, en fin, depende de quién gane, ya veremos la seguridad de quién. No quiero decir más, pero ya todos sabemos de qué hablamos. Entonces, al final, ¿qué quiero decir? Que el espíritu, como constantemente desde la media, desde la sociedad se nos bombardea con el miedo, muchos jóvenes viven en el miedo y desde ese miedo toman sus decisiones. Y como no conocen todavía sus valores, no tienen valor, deciden en función del miedo y no deciden por el amor a lo que hacen, sino por el miedo a lo que pueden perder. Y para cambiar eso es realmente un desafío para este siglo, ¿no? Y para la excelencia en la educación, ¿no? Conseguir cambiar el paradigma de los chicos y que no vivan tanto por el miedo, sino por lo que realmente quieren hacer. Evidentemente de una manera inteligente, seria, rigurosa y sin hacer ninguna barbaridad, ¿no? En fin, nada más. Agradeceros que hayáis escuchado todo esto. Ahora, por favor, os he traído un mini vídeo para reflexionar todo lo que hemos hablado, ¿vale? Y luego pues abrimos turno de preguntas o lo que la organizadora diga, quizá no me deja más. Gracias. A crisis which the politicians can never solve because they are programmed to think in a particular way. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all truth. La idea de dir, canviem una cosa del passat, perquè qui sap, canviant una cosa, i més important, com el fet de caminar, potser mai havia acabat viatjant, potser no hauria acabat sent tan feliç com soc ara. Per la qual és molt arriscat dir, seria més feliç o menys feliç d'aquesta manera, saps? És molt difícil. In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of
of children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics.